mi grupo les vamos a exponer la charla sobre trastornos congénitos del sistema nervioso central. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo es ese proceso embriológico normal, específicamente en la parte de la neurulación. ¿Qué es la neurulación? Es ese proceso mediante el cual el embrión forma una estructura que se le conoce como tubo neural. ¿Listo? Normalmente esto ocurre dentro de la tercera hacia la cuarta semana de gestación. Entonces, recordar que tenemos el ectodermo, mesodermo y endodermo, y que a partir de ese ectodermo va a ocurrir un engrosamiento, ¿cierto? Que va a conllevar a la formación de esta estructura que se llama placa neural. ¿Listo? Aquí la notocorda va a ser esta estructura que va a jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Porque va a liberar sustancias que van a estimular la formación o el engrosamiento pues, de la placa neural. Posteriormente, la placa neural se va a seguir engrosando y va a formar lo que es el surco neural. Y posteriormente, cuando se cierra los pliegues, va a formar el tubo neural, donde también se va a desprender del ectodermo. Esta es otra imagen en una microscopía electrónica de barrido, donde se evidencia lo mismo, el tubo neural. Esta es una imagen desde otra perspectiva, de otro tipo de corte, donde vemos como poco a poco se van a ir uniendo los pliegues hasta formar esta estructura y vemos que los extremos están abiertos. Eso se le conoce como neuroporo anterior, superior o cefálico y este se le conoce como neuroporo posterior, caudal o inferior. Posteriormente, cuando el neuroporo anterior se cierra, pues se va formando la parte del tubo, va a formar unas estructuras que son el romboencéfalo, prosencéfalo y mesencéfalo. Estas estructuras, como se denominan, las vesículas cerebrales primarias. Y posteriormente se siguen desarrollando y más o menos al quinto día después de la formación de estas, se van a formar las vesículas cerebrales secundarias, cuáles son mesencéfalo, que va a continuar, metencéfalo, mielencéfalo, telencéfalo y el diencéfalo, que posteriormente va a dar el origen a muchas de las estructuras que están en el sistema nervioso central. Listo, ahora sí podemos hablar de los desórdenes de la neurulación. Entonces, ¿qué son los disrafismos o desórdenes de la neurulación? Que van a ser alteraciones en la función de la formación del tubo neural y van a comprender, una amplia gama de enfermedades. Algo muy importante y es que se dice que son las malformaciones más frecuentes del sistema nervioso central y se habla que su prevalencia puede variar de 0,8 a 1 por cada 1000 nacidos. Los disrafismos van a ser craneales y van a ser espinales. ¿Listo? Dentro de los craneales, el más común, ¿cierto?, es la anencefalia. ¿Por qué se da? Por lo mismo, por un defecto, un fallo, ¿cierto?, del proceso del cierre cefálico de la parte del tubo neural, o sea, el neuroporo anterior. ¿Listo? Hoy en día es algo infrecuente. ¿Por qué? Porque hoy en día el diagnóstico temprano se realiza muchas veces y la incidencia, ¿cierto?, o se dice que afecta de 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos. La característica de estos es que van a tener una degeneración y una ausencia de hueso craneal, ¿cierto? Con ausencia de tejido mesodérmico dorsal. Esto es lo más representativo en esos pacientes y pueden tener rastros distales del sistema nervioso central como son tallo y médula espinal. Entonces está la imagen clásica, vemos lo que les dije, hay una ausencia de huesos craneales, por consiguiente el cerebro va a estar expuesto, ¿cierto? Esto es algo incompatible con la vida, ¿cierto? Y esos niños, estos bebés llegan a nacer, normalmente tienen un tiempo de vida más o menos de días a semanas, a pocas semanas, y se estima que el defecto como tal ocurre en el día 24 de gestación. El encefalocele, ¿qué es? Son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por una herniación de estructuras cerebrales a través de qué? Y meninges, perdón, estructuras cerebrales y meninges a través de qué? De una dehiscencia del cráneo. Listo. Pueden ocurrir en cualquier parte del cráneo, pero entonces más, aquí lo vemos claramente. Aquí lo vemos más común, como hay presencia de esa herniación.
Y aquí vemos esa herniación posterior que es más común. Listo, a diferencia de la anencefalia, esta es susceptible de corrección quirúrgica. Dentro de los disrafismos medulares es lo mismo, una alteración en la formación del neuroporo posterior y comprende una amplia variedad de malformaciones, desde benignas hasta más complejas, como puede ser el mielomeningocele. Listo, que esta es la más importante. Ahorita la vamos a ver en detalle. Entonces, los disrafismos espinales pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Y estos cerrados, a su vez, se subclasifican en asociados a masa subcutánea y no asociados a masa subcutánea. Entonces, los primeros que vamos a ver son los disrafismos abiertos, pero antes tenemos que tener en cuenta estos tres conceptos que son muy importantes. Primero, la espina bífida, que es, hace referencia al defecto de fusión de elementos óseos posteriores. ¿Listo? El síndrome de médula anclada, ¿a qué nos hace referencia? Es una entidad clínica que me engloba síntomas neurológicos y ortopédicos asociados a una disrafia. ¿Listo? Normalmente suele ser una disrafia cerrada. Y la placa neural es ese tejido que embriológicamente no se formó, no se desarrolló a placa neural. Esto es un tejido no neurolado. Ahora sí, las disrafias de espinales abiertas. La más común es la mielomeningocele. ¿Listo? Entonces, este es el que vamos a hacer mayor, mayor énfasis. ¿Por qué? Porque es el desorden de neurulación más común de todos. Listo. Esto se va a caracterizar, ¿por qué? Porque estos pacientes van a tener un saco disráfico y en ese saco disráfico van a tener médula espinal, raíces nerviosas, líquido cefalorraquídeo y las meninges. Listo, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Como les decía, es muy frecuente, corresponde al 98% de todos los disrafismos abiertos. Listo. Y se dice que corresponde al 80 al 90% de todas las disrafias espinales pero quísticas. Y la incidencia, dependiendo de donde uno lea, dice que es de 4, por ejemplo, la americana nos dice que es de 4.6 por cada 100.000 nacidos. Lo que les decía, ese saco hidrográfico va a tener médula espinal, raíces nerviosas y meninges junto con líquido cefalorraquídeo en ese punto. Su ubicación puede ser lumbar, sacra, pero el 80% de los casos va a ser lumbosacros. Y eso es muy importante, muchachos, y es que dependiendo del lugar de ubicación, ¿cierto? Ese disrafismo se puede asociar directamente con déficit neurológico, ya bien sea sensitivo, ya bien sea motor, listo. E inclusive puede involucrar, ¿cierto? Control de esfínteres, por lo que es importante entonces, tener muy en cuenta el lugar de ubicación para su posterior desarrollo de déficit neurológico. Estos pacientes, por lo anterior que les acabo de mencionar, pueden tener problemas de deambulación, específicamente por problemas del psoas, problemas del músculo cuádriceps, ¿cierto? Entonces es importante tener eso en cuenta. La meningitis es una de las principales complicaciones, ¿cierto? Porque se puede dar por una infección de ese saco hidrográfico al nacimiento o como consecuencia de un tratamiento para la hidrocefalia. La hidrocefalia, como vimos en la clase con el profe, se ve en el 80 al 90% de todos los casos de mielomeningocelos. Por lo tanto, esto es algo que va a ser muy común en estos pacientes. Estos pacientes pueden nacer asintomáticos, ¿cierto? Y desarrollar síntomas aproximadamente a las 6 semanas o nacer con la hidrocefalia al momento de nacer, por lo que se les debería corregir ese mielomeningocele y también hacerles una derivación. También el mielomeningocele está asociado a una malformación de Chiari, listo, específicamente Chiari tipo 2, eso más tarde lo veremos a profundidad, pero para decirles así superficialmente, la malformación de Chiari tipo 2, ¿a qué corresponde? La combinación de mielomeningocele junto con un desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno, listo. Está presente en el 70% de los casos de mielomeningocele. Por lo tanto, también va a ser muy común ver en estos pacientes este tipo de malformación. Y otras asociaciones, perdón, si son del tallo cerebral, ¿cierto? Una disfunción del tallo cerebral, por lo que estos pacientes pueden presentar apnea, episodios cianóticos, disfagia, ¿cierto? Entre otras cosas. Los factores de riesgo, como en algún momento todos hemos escuchado, el principal es la deficiencia de ácido fólico,
También tenemos diabetes mellitus gestacional, medicamentos como ácido valproico, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina y trimetoprim-sulfa, que es un análogo del ácido fólico. Y también el bajo nivel socioeconómico se asocia como un factor de riesgo para el desarrollo de esta patología. El diagnóstico, uno de los documentos donde sacamos la charla, nos hablaban de que se podría medir niveles de alfa-fetoproteína tanto en suero materno y líquido amniótico. Y si son altas, es mandatorio realizar una imagen, que puede ser una ecografía o una resonancia magnética. Entonces es una lesión. Vemos aquí el saco disráfico. Este saco disráfico va a tener médula espinal, va a tener raíces nerviosas, va a tener meninges, líquido cefalorraquídeo. Listo. En esta imagen es un mielomeningocele, una resonancia fetal, perdón, donde vemos que aquí en este saco disráfico hay presencia de médula espinal. Listo, esto es lo característico de estos pacientes. En este caso, por ejemplo, quiero que vean, esto es un caso de una niña de 11 años que en el momento de nacer desarrolló un mielomeningocele y fue tratado como tal. Pero en esta imagen lo que quiero que vean es cómo hay presencia de médula anclada, ¿listo? Un descenso del cono medular, perdón, un descenso del cono medular está más o menos según C2, siendo esto anormal. Ese también es un caso muy interesante porque es una niña de 11 días de nacimiento, 11 días de vida, que nació con mielomeningocele, pero se le corrigió, pero a consecuencia de eso, la paciente hizo una fístula del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto hubo un comprimido, ¿cierto?, de ese líquido cefalorraquídeo entre la dura madre y el tejido celular subcutáneo. Aparte, en esta imagen podemos ver la malformación de Chiari tipo 2, donde se ve el descenso de las amígdalas cerebelosas junto con la posterior pues, y junto con mielomeningocele, que eso es lo que lo caracteriza. Y también esta paciente tuvo, a consecuencia de esta malformación, hubo un compromiso, ¿cierto? Estaba tapando el cuarto ventrículo, lo estaba presionando y el acueducto de Silvio. Y a consecuencia de esto, ¿qué pasó? Hubo un desarrollo de hidrocefalia. El tratamiento, si es prenatal versus postnatal, este estudio pues buscó este estudio precisamente sobre eso para ver cómo cuál es mejor. Y lo primero que hay que decir es que se paró tempranamente. ¿Por qué? Porque la superioridad de la cirugía prenatal fue fue tan superior sobre la postnatal que decidieron pararlo tempranamente. ¿Por qué también? Porque se asoció a tasas más bajas de derivaciones, mejor desarrollo mental y de las funciones motoras. Pero, ¿cuál fue el problema? Que la cirugía prenatal se asoció con mayor riesgo de parto prematuro y de discedencia uterina en el parto. Por lo tanto, son consideraciones que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Sobre beneficios y contras. Y en caso de que se decida hacer una cirugía postnatal, debe hacerse en las primeras 48 horas. Y en caso de que exista una compresión del tronco encefálico, puede realizarse una cirugía que se llama laminectomía cervical superior descompresiva para mejorar síntomas de compresión del tronco encefálico. La prevención, el CDC de Estados Unidos, ¿cierto?, recomienda consumir 0.4 miligramos de ácido fólico antes y en la primera parte del embarazo. Y si la mujer ya tiene un antecedente de un hijo que le salió con disrafia espinal, recomiendan consumir 4 miligramos de ácido fólico diarios. Dentro de los disrafismos espinales asociados a masa subcutánea tenemos el lipomielocele. ¿Qué es esto? Es una grasa hipertrófica subcutánea que se va a extender hacia el canal raquídeo. Importante esto que es, muchachos, la placoda, la interfase placoda-lipoma va a estar en el interior del canal medular. Entonces, en este tipo de cortes donde mejor se evidencia eso, podemos ver cómo la interfase placoda-lipoma va a estar dentro del canal medular. Y aquí, en donde nos señala la flechita, también se puede evidenciar. En esta otra imagen, bueno, aquí, y también decirles importante que la clínica de estos pacientes es una masa subcutánea que es móvil y puede tener estigmas cutáneos, como pueden ser un nevus o un pedacito, pues pedazos de pelo ahí específicamente. En esta imagen quiero que vean cómo hay un descenso del cono medular
Aquí podemos verlo de la interfase placoda-lipoma que va a estar dentro del canal medular. Listo. Ahora el lipomielomeniнгocele. ¿Qué es esto? Es la combinación de un mielomeningocele acompañado de un lipoma. Listo. Importante de esto, la interfase lipoma-placoda va a estar por fuera del canal espinal. Entonces aquí vemos cómo hay médula espinal, ¿cierto? Hay raíces nerviosas y cómo el lipoma está afuera de esto. Listo. Aquí también se puede evidenciar mejor. Esta imagen también, como les dije, en este tipo de cortes son donde mejor se evidencian. Y podemos ver la presencia de tejido neural, ¿cierto? Podemos ver las raíces, médula espinal. El meningocele le corresponde al 5% de todas las disrafias espinales quísticas, listo. Es una herniación del líquido cefalorraquídeo y meninges a través de un defecto espinal posterior, listo. Importante de esto, muchachos, es que va a ser un saco disráfico, pero que no va a tener ni médula espinal ni raíces nerviosas, listo, solo líquido cefalorraquídeo. Y no tiene tantas asociaciones y tantas complicaciones como el mielomeningocele. Es la imagen clásica. Normalmente están en región cervical. El mielocistocele terminal, ¿qué es? Es una dilatación quística de médula y meninges y espacio subaracnoideo sobre el plano celular subcutáneo. Entonces aquí vemos la dilatación quística sobre el plano celular subcutáneo. Listo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el mielocistocele no terminal es cuando hay un central dilatado, un canal central dilatado y que se va a herniar a través de una espina bífida. Entonces esto, un canal central dilatado que se va a herniar a través de una espina bífida, conllevando esto. Bueno, eh, entonces continuando con la charla de disrafismos espinales cerrados no asociados a masa subcutánea, primero me gustaría hacer un paréntesis hablando del uso de las distintas pruebas de imagen. Como vieron con Mateo y como van a seguir viendo en el resto de la charla, la resonancia magnética es la técnica de elección para caracterizar estas anomalías complejas, ya que aportan información prequirúrgica. Las secuencias potenciadas en T1 se utilizan más que todo para localizar tejido adiposo y las secuencias en T2 permiten la valoración de la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo. La ecografía puede ser muy útil especialmente en menores de 1 año, ya que los arcos vertebrales aún no se han osificado y son de predominio cartilaginoso. Esto permite que haya una transmisión de las de ultrasonidos. La indicación de ecografía espinal es para pacientes pediátricos que presenten masas recubiertas de piel o malformaciones cutáneas en la línea media de la espalda. La radiografía y la tomografía computarizada se utilizan para los casos en que se necesite completar el estudio de las estructuras óseas. Bueno, ahora sí. Los disrafismos espinales cerrados no asociados a masas subcutáneas se dividen en simples y complejos. Vamos a empezar por los simples. Los simples son un conjunto de entidades que son secundarias a alteraciones de la neurulación primaria y secundaria. Se agrupan desde un punto de vista clínico debido a que son anomalías más frecuentes en niños. Se presentan sin estigmas cutáneos y con síntomas de médula anclada. El principal es el lipoma intradural. Es un lipoma que está localizado a lo largo de la línea media dorsal. Se encuentra intradural y yuxtamedular. Los lipomas intradurales son con más frecuencia de localización lumbosacra. Pueden ser una lesión aislada o pueden coexistir con un seno dérmico y síndrome de regresión caudal, de los cuales hablaremos más adelante. Bueno, existe una masa de señal alta en T1 que se interpone entre el conducto central de la médula espinal y la pía madre. Como podemos ver en esta imagen se ve, este es un paciente de 6 años que en la resonancia magnética podemos ver un lipoma de gran tamaño que se extiende desde L5 hasta la región coxígea. Esto condiciona un anclaje medular, como podemos ver. En el lado izquierdo se ve hiperintenso en T2 e hiperintenso en STIR del lado derecho. Continuando con el lipoma del filum. ¿Qué es el lipoma del filum? Es un engrosamiento fibrolipomatoso del filum terminal. En las imágenes aparece como un lipoma filar
como una banda hiperintensa en secuencias T1 dentro de un filum terminal engrosado. El cono medular termina en su nivel normal. Suele ser asintomático. El lipoma puede ser intra o extradural o ambos. Y estos lipomas se pueden considerar como una variante de la normalidad si no hay evidencia clínica de síndrome de médula anclada. Aquí, como podemos ver en la imagen, el lipoma. Bueno, el ventrículo terminal persistente es una persistencia de una pequeña cavidad ependimaria que está localizada en el cono medular. Esto se da por una regresión incompleta del ventrículo terminal. Y las características que nos van a ayudar a distinguir esta entidad de otras lesiones quísticas del cono medular van a ser la ubicación por encima del filum terminal y la falta de realce con el contraste. Aquí esta imagen podemos ver el ventrículo terminal persistente. Bueno, vamos a continuar ahora con los complejos, que estos se dividen en dos categorías. Están los desórdenes de la integración de la notocorda en la línea media y los desórdenes en la formación de la notocorda. La alteración de la integración de la notocorda. Bueno, entonces, ¿qué es la integración de la notocorda? Es un proceso por el cual hay dos precursores de la notocorda que se fusionan en línea media y forman un solo proceso notocordal. En esta alteración tenemos la fístula entérica dorsal, que es una conexión anormal entre la superficie cutánea y el intestino a través de los tejidos blandos prevertebrales, los cuerpos vertebrales, el canal espinal y su contenido, arcos neurales y tejido celular subcutáneo. Este tracto fistuloso va a atravesar la columna vertebral y su contenido también se va a unir al tejido subcutáneo. Bueno, continuando con la diastematomielia, esta consiste en una separación en plano sagital de toda la médula espinal. Esto va a hacer que haya dos hemimédulas y van a estar divididas por un tabique fibroso, óseo u osteocartilaginoso. Esta hendidura atraviesa normalmente toda la médula, aunque también se puede ver una hendidura parcial. Cada una está cubierta por pía madre y presenta su conducto central y sus raíces nerviosas. Tengo algo asimétricas en un signo de interrogación porque en ambas literaturas se contradicen. En una de ellas dice que la mayoría de las veces son algo asimétricas y en la otra dice que la mayoría de las veces son asimétricas las dos semimédulas. Ya el profesor nos aclarará esta duda. Ok, entonces puede presentarse clínicamente con escoliosis y el síndrome de la médula anclada. A veces un mechón de pelo en la espalda del paciente puede ser un hallazgo característico en la exploración física. Se presentan anomalías ortopédicas como lo son el pie en sambo o equinovaro, que es el que vemos en la imagen. El cono medular está por debajo de L2 en el 75% de los casos y en un 15 a 20% de los pacientes hay una malformación del Chiari-2. Hay dos tipos de diastematomielia. El tipo 1, que es donde las dos hemimédulas están dentro de sacos durales separados, están separados por un tabique óseo u osteocartilaginoso, y habitualmente estas dos hemimédulas rodean el tabique para unirse por debajo del mismo, formando un único cordón medular, mientras que cranealmente la separación es más larga. La hidromielia es un hallazgo común, tanto en el tipo 1 como en el tipo 2. Bueno, en el tipo 2 hay un único saco dural que contiene las dos hemimédulas. A pesar de que no hay un tabique óseo o cartilaginoso, en la cirugía se encuentra con bastante frecuencia un septo fibroso que puede ser muy fino. Las anomalías asociadas a la tipo 2 son menos severas. Bueno, aquí podemos ver en la imagen, la flecha roja nos indica la presencia de de hidromielia desde L1 hasta L3 y la flecha azul nos muestra diastematomielia distal a L3. Aquí en la flecha amarilla lo que nos indica es la presencia de seno dérmico, que es la condición de la cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué es el seno dérmico? Es una fístula que está revestida por epitelio escamoso que conecta el tejido neural o las meninges con la superficie cutánea. La localización más frecuente de esta es lumbosacra, aunque puede aparecer en cualquier punto desde el nasion hasta el coxis. Está asociada a tumor dermoide o epidermoide en un 50% de los casos y en un 20% a lipoma. Clínicamente, aparte del punto deprimido en la piel que podemos ver en las imágenes, suelen aparecer algunas anomalías asociadas como lo son el nevo piloso o un parche hiperpigmentado o un hemangioma capilar. En la resonancia magnética vamos a observar una banda de baja señal en secuencias T1
que van a atravesar la grasa subcutánea. Ahorita se las muestro. Si se observa realce tras el contraste, se debe sospechar de infección secundaria. El tratamiento de esta es netamente quirúrgico, ya que la conexión fistulosa entre el tejido neural y la superficie de la piel puede ocasionar complicaciones infecciosas como lo son la meningitis y abscesos. Bueno, entonces en la imagen podemos ver donde nos señala la flecha morada claramente, se puede ver la fistulación. Ahora vamos a hablar de la alteración de la formación de la notocorda o síndrome de regresión caudal. Esto es un conjunto de anomalías caudales que comprenden la agenesia total o parcial de la columna. Van desde la ausencia del coxis, que se observa como un hallazgo incidental aislado, sin secuelas neurológicas, hasta la agenesia sacra o lumbosacra completa. En los casos extremos podemos ver que la última vértebra intacta puede ser de 11 o de 12. Se clasifican en dos tipos, según la posición del cono, que a su vez indica la gravedad de la anomalía. En el síndrome de regresión caudal tipo 1, la terminación es alta y abrupta del cordón medular, va acompañada de una agenesia de la columna vertebral caudal. Las anomalías asociadas son el meningocele sacro anterior. En el síndrome de regresión caudal tipo 2 se ve menos severo porque es una agenesia de S2 y vértebras inferiores. El cono medular está alargado, estirado y a menudo se encuentra enclado. Aquí, como podemos ver, una malformación anorrectal y podemos ver la ausencia de las últimas vértebras. Bueno, otras anomalías que pueden acompañar son el ano imperforado, la malformación de los genitales, displasia o aplasia renal, hipoplasia pulmonar y la fusión de las extremidades inferiores, que se conoce como sirenomelia, que podemos verlas en las imágenes, en la imagen, perdón. Bueno, y terminando este grupo de malformaciones, tenemos la disgenesia segmentaria espinal, que es la malformación que está caracterizada por una agenesia o disgenesia de la columna lumbar o toracolumbar, de la médula espinal y las meninges, raíces nerviosas que corresponden a ese nivel, que también presenta un dismorfismo o hipoplasia vertebral. Bueno, estas anomalías segmentarias vertebrales pueden afectar la región toracolumbar, lumbar o lumbosacra. Las regiones en que se encuentran por encima o por debajo del segmento espinal afectado son normales. Esta anomalía presenta una marcada cifosis asociada a las vértebras dismórficas y estrechamiento del canal. Se puede presentar también con debilidad y o espasticidad de extremidades inferiores, y las reconstrucciones volumétricas con tomografía computarizada permiten valorar adecuadamente las anomalías en la segmentación. Como podemos ver, esta es una reconstrucción volumétrica de la porción de la columna vertebral ósea desde D1 hasta D7. En la visión posterior, aquí podemos observar un defecto de la fusión del arco posterior de D2, y podemos ver que la hemivértebra derecha de D3 y la hemivértebra izquierda de D4 se fusionan. ¿Listo? Listo, ahora vamos con los trastornos de desarrollo cortical que se deben a anomalías en la proliferación y la diferenciación celular. Entonces, el primer trastorno tenemos que es la microcefalia. Entonces, la microcefalia es una condición de tamaño pequeño de la cabeza y se define cuando la circunferencia de la cabeza en el parto es de 3 o más desviaciones estándar por debajo de lo normal. Es una afección heterogénea y principalmente se debe a un perímetro cefálico menor de 32 centímetros. Tiene dos causas, genéticas y no genéticas. La genética, la principal es la anomalía de la proliferación celular, que es que se afecta el gen ASMP, que es el más común. Las no genéticas, entonces encontramos infecciones virales como la citomegalovirus y el Zika, radiación ionizante en el primer trimestre de embarazo, infecciones intrauterinas, los tóxicos y los fármacos, y ya los eventos hipóxico-isquémicos. Hay que tener en cuenta que la microcefalia hay que determinar la circunferencia cefálica baja en el periodo neonatal. Entonces se debe investigar que el paciente tenga craniosinostosis, que es el cierre precoz de las suturas. Y cuando el paciente tiene microcefalia mala craniosinostosis, estos pacientes se deben requerir urgentemente a la cirugía.
La macrocefalia, entonces la macrocefalia generalmente produce un aumento del perímetro craneal, es decir, la distancia alrededor de las áreas más anchas o superior del cráneo es mayor de lo esperado para la edad y del sexo de la persona infectada. Hay que tener en cuenta que la etiología de la macrocefalia depende, la clínica de la macrocefalia depende mucho de su etiología. Entonces tenemos las causas. Entonces una de las causas es la hidrocefalia, la megalencefalia, que generalmente se me puede diferenciar en la megalencefalia familiar, el engrosamiento del cráneo, la hemorragia subdural o epidural. Estos pacientes generalmente tienen deterioro cognitivo y pueden presentar epilepsias y retraso mental. Hemigalencefalia, entonces es el agrandamiento unilateral de un hemisferio cerebral o cerebeloso. El otro hemisferio, ¿cómo puede estar? Puede estar con displasia leve o simplemente puede tener una heterotopía. La clínica más importante de estos pacientes es que ellos van a presentar epilepsia. Anomalías de la migración neuronal. Entonces, según las generalidades, es que ellas pueden alterarse por causas ya sea adquiridas o genéticas y dependiendo también de la edad gestacional del paciente, entonces puede ser menos o más grave. Entonces, cuando las neuronas no alcanzan la zona periventricular, producen lo que es las heterotopías periventriculares. Cuando estas neuronas migran, una migra y la otra no, se conoce como una heteropatía en banda. Y cuando estas neuronas, algunas migran pero no traspasan la parte cortical, la transmisión cortical generalmente se diferencian en lisencefalias. Hay que tener en cuenta que este tipo de afecciones, las más graves son las lisencefalias y las menos graves son las microdisecnesias, que ya pueden ser focales o multifocales y el signo clínico más característico de ellas es la epilepsia. Entonces la lisencefalia es una malformación importante de la corteza cerebral caracterizada por una superficie cerebral lisa y sin surcos. Es heterogénea, generalmente se divide en dos subtipos según su patología, la tipo 1 que es la clásica y la tipo 2 que es la tipo adoquín, y está reconocida como enfermedades asociadas con la distroglicanopatías, que generalmente es un trastorno adquirido que afecta la afección de la glucosilación y generalmente genera distrofia muscular y afección del sistema nervioso central. Entonces, la lisencefalia tipo 1 o clásica, entonces es un trastorno de migración neuronal producido por alteración en la expresión de los genes que median la migración. Generalmente el gen que más se afecta es el LIS1. Se muta ese gen, se agranda el córtex cerebral y generalmente se me puede asociar a una heterotopía, se me afecta, es igual a una heterotopía. Otra causa, el síndrome de Miller-Dicker, la afección del gen LIX y las mutaciones en un segundo gen del cromosoma X. La lisencefalia tipo 2 también es llamada el síndrome de Walker-Granburg, que es por una displasia de tipo adoquín. Entonces, generalmente las meninges van a estar engrosadas, existen malformaciones cerebrales y musculares, y también se asocia a malformaciones oculares o también distrofia muscular congénita. Las malformaciones oculares generalmente se presentan en niños con presencia de macroftalmia y displasia retinoide. Se asocia a 5 tipos de alteraciones, lo que son la lisencefalia, ventriculomegalia, anomalías de sustancia blanca, la hipoplasia del cerebelo y del tallo cerebral y la polimicrogiria cerebelosa. Otras afecciones son la microlisencefalia. La microlisencefalia es la combinación de la microcefalia con la lisencefalia y esto generalmente me va a generar una hipoplasia del cerebelo y del cerebro y se diferencia mucho de un tipo de lisencefalia que es la cerebrocerebelosa, que generalmente esta segunda tiene una microcefalia menos marcada. Entonces, las imágenes de la lisencefalia, entonces tenemos 6 cortes axiales, donde vemos que en la primera imagen se ven obviamente la hipoplasia de los campos temporales, se ve en la segunda imagen también se ve la hipoplasia de los campos temporales y parte de los frontales.
En la imagen E también vemos hipoplasia de los campos temporales y frontales. Esta también se puede llamar lisencefalia dominante lisa frontal. En la imagen F vemos hipoplasia de campos temporales y frontales. En la imagen G, en el corte coronal, pues en la parte posterior, vemos también hipoplasia en campos temporales. Y en la imagen, en corte ya sagital, vemos hipoplasia en campos frontales y campos temporales desde el cerebro y de las circunvoluciones. Heterotopías. Entonces las heterotopías generalmente son colecciones ectópicas ubicadas fuera de la corteza cerebral. Se diferencia mucho de la displasia cortical porque la morfología de las heterotopías de las neuronas van a ser normales. Entonces se divide en dos: la heterotopía nodular periventricular y la subcortical. Entonces, la heterotopía nodular periventricular generalmente se caracteriza por un grupo de neuronas que forman nódulos periventriculares en la región periventricular. Esos nódulos van a ser de características redondeadas, irregulares, y van a estar dispersos en las fibras mielinizadas. Las subcorticales se dividen en dos subtipos. Entonces están las nodulares de sustancia gris, que se encuentran en asociación con otros trastornos de migración y pueden causar crisis parciales, y las subcorticales laminares, que también son conocidas como heterotopías en banda o de doble corteza, como lo había explicado anteriormente, que unas neuronas migran y otras no. Entonces la resonancia magnética en heterotopías, entonces aquí tenemos un feto de 27 semanas que fue referido inicialmente por ventriculomegalia y pues la heterotopía nodular que tiene. En la imagen A se ven los nódulos que se presentan en la región periventricular, lo mismo en la imagen B. En este corte, lo que vemos en la imagen C, vemos la ventriculomegalia bilateral, y pues y también en la imagen D, y vemos también los tejidos nodulares periventriculares con señal isointensa a la corteza sugestiva para la materia gris ectópica. Entonces vamos ahora con la diferenciación o maduración neuronal anormal. Tenemos lo que son las displasias corticales. Entonces las displasias corticales van a tener tres características importantes, que son la limitada organización de la corteza cerebral, alteración de la posición radial, la de la disposición radial y laminar de las células, y las heterotopías nodulares griales. Se puede considerar que en el contexto de epilepsia parcial refractaria, y son potencialmente quirúrgicas. Las displasias corticales focales, generalmente macroscópicamente se ve el giro más ancho de lo normal y hay un desenfoque generalmente de la unión gris-blanco, y microscópicamente tienen tres características principales. Hay una laminación cortical anormal, hay células dismórficas que generalmente son neuronas dismórficas citomegálicas y células en globo, y también la poralidad celular anormal. Entonces, según la clasificación por consenso de la Liga Internacional contra Epilepsia, la clasificaron en tres tipos. Entonces, la tipo 1 generalmente se caracteriza por radio anormal y migración tangencial. Esa afección es heterogénea. Hay que tener en cuenta que esta se diferencia de la tipo 2 porque las neuronas dismórficas van a ser mucho más pequeñas, y en la radiografía generalmente son de forma oculta porque la lesión es muy microscópica. Hay que tener en cuenta que este tipo de displasia pueden aparecer en lesiones no lesionales de un corte en una cirugía epiléptica. La displasia focal tipo 2 generalmente se interrumpe la laminación cortical. Hay células dismórficas características como las neuronas dismórficas citomegálicas y las células en globo, y se dividen en dos subtipos: la 2A, que generalmente tienen neuronas dismórficas citomegálicas, y la tipo B tiene células en globo. Hay que tener en cuenta que la resonancia magnética es la mejor visualizada. La tipo 3 tiene 4 subtipos. La tipo A, que generalmente la causa más frecuente, es la esclerosis hipocampal. La tipo B es la del tumor. La tipo C son por malformaciones vasculares. La tipo D son por lesiones adquiridas en la vida temprana, como la gliosis. Pues en la resonancia magnética de las displasias generalmente son lesiones atípicas tipo embudo, como se ve en la imagen. Entonces tiene sus bases orientadas generalmente a la superficie pial y a la punta
donde está la materia blanca. En la resonancia magnética donde más se me va a ver es la tipo 3T. El complejo de esclerosis tuberosa, entonces, es una afección hereditaria multisistémica que me va a afectar unos genes que son el TCC1 y el TCSC2. Clínicamente, la esclerosis tuberosa tiene 3 subcategorías, entonces, es por origen, definitivo, probable o sospechoso. Microscópicamente se asemejan mucho a la displasia focal cortical. ¿Por qué? Porque hay laminación desorganizada y neuronas en globo. Hay que tener en cuenta que el alto riesgo cognitivo de estos pacientes se dan en pacientes que tengan convulsiones, en niños menores de 2 años, en pacientes que tengan tubérculos corticales y pacientes que presentan espasmos infantiles. En el autismo, generalmente hay tubérculos en la región temporal. Entonces, va a tener características muy importantes, como son los amartomas corticales, los nódulos subependibles que se presentan en el 98% de los pacientes, los astrocitomas ependivales de las células gigantes, y en la resonancia magnética lo que más vamos a notar son los tubérculos corticales que aparecen como giros agrandados, como aparece en la imagen A, tubérculos corticales con giros agrandados, lo mismo en la imagen B. En este corte de la imagen C también tubérculos agrandados con giros agrandados, tubérculos corticales con giros agrandados, y en la imagen D, que es la afección más característica de este tipo, que son los nódulos subependimales, que, como lo dije anteriormente, se dan en el 98% de los pacientes. Los desórdenes del desarrollo posmigratorio, entonces tenemos la polimicrogiria, que se va a caracterizar macroscópicamente por unas circunvoluciones, gran número de circunvoluciones generalmente pequeñas, separadas por amplios surcos, y engrosamiento focal de la corteza cerebral. Causas virales como el citomegalovirus y el Epstein-Barr, y causas genéticas y causas hipóxico-isquémicas. Las presentaciones más comunes son la epilepsia y el deterioro cognitivo, y hay que tener en cuenta que ellos producen síndromes que pueden ser tanto bilaterales como unilaterales y de forma parcial. La esquistoencefalia generalmente es una hendidura que se da en un hemisferio cerebral. ¿Por qué se da? Generalmente es por un mecanismo isquémico de la arteria cerebral media que me genera el trastorno de migración neuronal, y se me produce esta hendidura que aparece acá. Polimicrogiria frontoparietal bilateral, generalmente se da el gradiente anterior del cerebro va a ser mayor que el posterior, y en la resonancia magnética generalmente muestra una capa fina de materia blanca con áreas de prolongación en T2. Presenta también ventriculomegalia, puentes hipoplásicos y vermicerebelosos. La polimicrogiria perisilviana bilateral generalmente son la disminución, el aumento de esos surcos que hay en la cisura de Silvio. Generalmente estos pacientes manifiestan deterioro cognitivo leve, epilepsia y parálisis pseudobulbar, que generalmente se me presenta en niños, y hay deterioro generalmente de la deglución de estos pacientes, y también en deterioros en el habla. Se asocia también a neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Kabuki, y también a la afección del gen PIK3R2. Malformación de las estructuras de la fosa posterior. Entonces, tenemos la malformación de Dandy-Walker, que generalmente es una agenesia parcial o total vermiana, con dilatación del cuarto ventrículo y alargamiento de las estructuras de la fosa posterior. Generalmente aquí hay una atresia de los forámenes de Lux-Megendi, produciéndome una obstrucción del cuarto ventrículo que me lo va a aislar. Entonces, las causas: anomalías craneales en un 68%, y en un 25% tenemos las malformaciones no neurológicas asociadas como en los defectos de línea media facial y cardiopatías congénitas. Hay que tener en cuenta que la tercer ventriculostomía endoscópica se hace a pacientes que tengan atresia completa de los forámenes del cuarto ventrículo. ¿Por qué? Porque ellos van a generar hidrocefalia. Esta afección es muy rara, no se da mucho en estos pacientes. Entonces, como ya lo había dicho, se da una agenesia parcial o vermiana en la parte posterior, como se ve en la imagen. Entonces, las aplasias o hipoplasias cerebelosas, como su nombre lo indica, suelen ser unilaterales,
y generalmente se asocian a anomalías del sistema nervioso central, entonces el cerebelo se va a ver mucho más pequeño de lo común. ¿Pueden cursar con qué? La principal clínica de ellos es la ataxia y variantes de una parálisis cerebral atáxica. Incluso también pueden cursar con retraso mental. Síndrome de Juber es un trastorno autosómico recesivo, generalmente es más frecuente en los varones. Se ve una hipoplasia en la porción posterior del vérmix. ¿Cuál va a ser su clínica? Generalmente una hipotonía neonatal, una hiperacné episódica, generalmente en el episodio neonatal con episodios de acnea. Van a haber quistes renales. Estos pacientes recursan mucho con el retraso mental, anomalías oculares y asimetría facial. Él va a tener un signo que es el signo moral, que va a tener tres características principales. Una es la hipoplasia, como se ve acá en la imagen, en la parte de abajo, la hipoplasia del mermis cerebeloso. Va a haber también pedúnculos cerebrales elevados, también adelgazamiento mesencefálico con una fosa interpeduncular profunda. Esas van a ser las tres características principales del signo del molar de este síndrome. La malformación de Chiari, que creo que es la más importante, entonces es una anomalía en la posición del cerebelo, aislada o asociada a estructuras del neuroeje. Entonces, en el 75% a 25% de los casos se da por una siringomielia. ¿Y qué es la siringomielia? Que es un trastorno que me produce que es una siringe o un quiste líquido que se me ubica generalmente en la médula espinal y me afecta pues esta parte de la médula. Es más frecuente, generalmente es la tipo 2 y es más frecuente en el niño. Entonces, la malformación de Chiari tipo 1 es más frecuente en el adulto, se hace en la tercera y cuarta década de la vida. Estos pacientes generalmente son asintomáticos. Se dice que cuando la siringomielia es mayor de 5 centímetros, esta siringe y está por debajo del agujero magno, se produce una siringomielia y generalmente la corrección es quirúrgica. Se hace por medio de cranionectomía de la fosa posterior, resección del arco posterior del atlas y la duroplastia. Entonces, ¿cómo se va a ver acá? Va a haber un descenso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno, al agujero occipital, al agujero magno, con ocasional descenso del bulbo raquídeo. La malformación de Chiari tipo 2 es la más frecuente en niños. En los niños generalmente van a tener estridor respiratorio, disfagia, acnea. En los adultos, ataxia, nistagmus. La corrección quirúrgica generalmente es por un shunt ventriculoperitoneal. Hay que corregir el meningocele. Hay que corregir la fosa posterior con duroplastia. ¿Qué va a haber acá? Generalmente va a haber un desplazamiento axial descendente de las estructuras de la fosa posterior, donde va a estar el vermis, las amígdalas, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el cuarto ventrículo, que van a estar por debajo del agujero magno. La malformación de Chiari tipo 3 es la menos frecuente, es incompatible con la vida, generalmente se asocia a displasia tentorial, parcial o total del cuerpo calloso o a una agenesia del centrum pellucidum. Y generalmente, ¿cómo se va a ver? Va a haber una herniación del encéfalo posterior más los mismos signos de Chiari, pero del tipo 2, como se ve en la imagen. Y la malformación de Chiari tipo 4 generalmente es independiente de las otras malformaciones. Se diagnostica generalmente con soporte genético y por la mejor calidad que tenga de las imágenes. ¿Y cómo se caracteriza? Por una hipoplasia cerebelosa grave. Como se ve en la imagen, no se alcanza a ver el cerebelo. Bueno chicos, yo les voy a presentar los desórdenes del desarrollo prosencefálico. Para eso vamos a empezar definiendo qué es el prosencéfalo o cerebro primitivo anterior, que corresponde a la porción anterior del cerebro durante la fase de desarrollo embrionario. Durante esta fase el cerebro se va a dividir en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo a su vez se va a subdividir en telencéfalo, que va a corresponder posteriormente a lo que son los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que va a corresponder posteriormente a lo que es el tálamo y el hipotálamo, y
Listo, como podemos ver en esta imagencita de la diapositiva, el prosencéfalo es la parte más voluminosa del encéfalo, contiene áreas sensitivas, motoras, de memoria e inteligencia. Su desarrollo comienza en la 5ª semana y continúa durante el 2º y el 3er mes de gestación. Se divide básicamente en 3 etapas que son la formación prosencefálica, la escisión prosencefálica y el desarrollo de la línea media. Los trastornos de la formación prosencefálica corresponden a la aprosencefalia y atelencefalia, pero debido a que son demasiado raros y inviables con la vida, en la exposición no vamos a discutir sobre ellos y nos vamos a concentrar en los otros 2 tipos de trastornos del desarrollo prosencefálico. En cuanto a los trastornos de la escisión prosencefálica, tenemos que normalmente la porción anterior del tubo neural se expande y crea el antencéfalo y el prosencéfalo. Posterior a ese desarrollo normal prosencefálico, la estructura de células de la cresta neural debe hundirse y dividirse para dar paso a los 2 primordios de los hemisferios cerebrales. Si ocurre un desarrollo anormal de dicha porción anterior del tubo neural, se afectan los procesos de telencefalización y puede causar problemas como la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es un trastorno grave del desarrollo prosencefálico en la que, debido a que no hay una separación interhemisférica, se produce un ventrículo cerebral grande y único. Es reconocible tempranamente en la ecografía y en la resonancia magnética fetal y tenemos que posee asociación genética con algunas trisomías. Con las que más se asocia genéticamente es con la trisomía 13 y con la trisomía 18. En cuanto a la trisomía 13 o síndrome de Patau, tenemos que afecta alrededor de 1 de cada 10.000 nacidos vivos. Se asocia a holoprosencefalia, disgenesia premaxilar o labio leporino, como vemos en las imágenes, microoftalmia y displasia de retina como trastornos de la línea media. Y también, además, se puede asociar a criptorquidia, a baja implantación auricular y a polidactilia, como también podemos ver en las imágenes. En cuanto a la trisomía 15 o síndrome de Iddick, realmente, chicos, no les puede traer casos de pacientes porque la trisomía es muy escasa y no encontré fotos. Cabe resaltar que no se refiere a la elección parcial del cromosoma 15, que correspondería a lo que sería el síndrome de Prader-Willi, sino que, como podemos ver en la imagen en la flecha, hay un cromosoma extra que no es completo en ese brazo del cariotipo. Y se asocia a retraso del crecimiento intrauterino, dismorfia cranofacial con hipertelorismo, puente nasal ancho, cerebro hipoplásico y asimetría ventricular. En cuanto a la trisomía 18 o el síndrome de Edwards, tenemos que también se asocia a retraso del crecimiento intrauterino, dolicocefalia, fisuras palpebrales cortas por los que el neonato no va a ser capaz de cerrar completamente los ojitos y a malformaciones cardíacas congénitas en más del 90% de los casos. La holoprosencefalia alobar es la forma más grave que existe de la holoprosencefalia. Tenemos que es en la cual el cerebro es una sola estructura esférica que tiene un ventrículo común y un manto cortical mal formado. Esta malformación también puede involucrar lo que es la displasia del nervio óptico y de los bulbos y el tracto olfatorio. Tenemos además que el tálamo y el hipotálamo no se separan y podrían generar lo que es el hipopituitarismo, que en cuanto a las anomalías faciales pueden presentarse desde formas leves hasta formas graves, como vamos a ver posteriormente en la presentación, y que las malformaciones corticales asociadas frecuentemente causan epilepsia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que debemos prestarle adecuada atención a las neuroimágenes para dar un diagnóstico preciso y a tiempo. Las formas leves van desde formas tan sutiles como la niña, que vemos que solamente tiene un incisivo central, o como la holoprosencefalia lobar, que es una forma leve también de la misma patología, en donde en la resonancia
óptica podemos ver ausencia del septum pellucidum y aunque hay una separación interhemisférica de los lóbulos, tanto temporal como occipital y de los ganglios de la base, vemos que debido a ser ventrículo no va a ser posible con el lóbulo frontal. La figura 4.1 corresponde a la holoprosencefalia semilobar, en la que en la figura A de un corte coronal y en la figura B de un corte axial podemos ver una resonancia magnética fetal a las 20 semanas de la edad gestacional que muestra un solo ventrículo, ausencia del septum pellucidum y una incompleta formación de las fisuras interhemisféricas, en donde podemos ver que la flechita de la imagen B nos muestra que no hay lóbulo frontal, consistente con la holoprosencefalia de la que ya habíamos hablado. En la imagen C de un corte coronal y en la imagen D de un corte axial de una resonancia magnética fetal de un neonato hombre muestra los lóbulos occipital y temporal rudimentarios consistentes a la holoprosencefalia semilobar. Tenemos fusión parcial del tálamo en la flechita de la imagen D y una incompleta formación hipocampal. También existen formas graves de dicha patología, como son la ciclopía, en la que en la imagen superior izquierda, en la ecografía obstétrica de 3 dimensiones, podemos ver esa probópside o trompa de elefante, que es muy notoria, y podemos ver la ciclopía. En la imagen superior derecha podemos verlo evidenciado en la ecografía. Este trastorno son evidenciados inviables con la vida, y en la imagen inferior también podemos ver la ciclopía en la ecografía. En cuanto a la etiología, tenemos que hay heterogeneidad etiológica asociada básicamente a 2 factores, unos ambientales y unos genéticos. En cuanto a los ambientales, la diabetes mellitus gestacional es la causa ambiental más común. Conllevan 1% más de riesgo de holoprosencefalia, lo que corresponde a 200 veces más riesgo de desarrollarla que la población sana. En cuanto a los factores genéticos, tenemos que representan entre el 25 y el 50% de los casos, que las trisomías 13 y 18, como ya había dicho anteriormente en la presentación, son las más comunes, por lo que el cariotipo debería ser una de las primeras imágenes ordenadas, que las anomalías genéticas que implican un solo gen se encuentran en el 25% de los casos y que se ha evidenciado que varios genes podrían ser causales, entre los que están el SIX3, el SIG2 y el SHH o Sonic Hedgehog, que se encontró que además de ser el primer gen encontrado, es el más común en estas patologías. Ya en cuanto a los trastornos de la línea media, tenemos que suelen ser típicamente menos graves que la holoprosencefalia y que en la presentación nos vamos a centrar básicamente en 2, que son la agenesia del cuerpo calloso y la displasia septo-óptica. También incluyen formas leves como lo es la agenesia premaxilar o labio leporino, que ya sabemos también que implica varios grados de dismorfia, y hasta formas graves como son la cebocefalia, como podemos ver en la imagen superior. Tenemos que es un neonato con una nariz pequeña que tiene un solo orificio nasal debajo de unos ojos subdesarrollados y muy juntos. El diagnóstico se basa en la ecografía fetal, en donde se busca el hipertelorismo y se mira la línea media craneofacial. En la imagen de la izquierda podemos ver la probóscide, que ya les había hablado. En las 2 imágenes de la derecha podemos ver lo que es un puente nasal ancho, y también tenemos que en la resonancia magnética fetal se puede asociar a retraso psicomotor, tetraplegia espástica y convulsiones. En cuanto a la agenesia del cuerpo calloso como uno de los trastornos de la línea media, tenemos que puede ser parcial o completa, que cuando es parcial se asocia a que la parte posterior es la que se vea más afectada, y que también puede ser aislada o compleja,
basándonos en la presencia o ausencia de malformaciones asociadas del sistema nervioso central, que tienen diferentes presentaciones en cuanto a nivel de neurodesarrollo, desde formas leves a graves. En la imagen superior izquierda podemos ver hipoplasia del cuerpo calloso, claramente se ve que es muy delgado. En la imagen superior derecha podemos ver ausencia completa de este y lo correlacionamos con la imagen inferior en la que vemos un cuerpo calloso en un neonato normal. Se realizó un metaanálisis de 16 series de casos de pacientes que tenían dicha patología, en la que se mostró básicamente que el 70% de ellos tenían resultados normales de neurodesarrollo. El otro 15% tenían discapacidades leves y moderadas. Y el otro 15% tenían discapacidades graves que incluían retrasos del habla, comprensión deteriorada, desórdenes de atención e hipotonía, y algunos casos se asociaban a disfagia. Y que además el 70% de estos pacientes que poseían resultados normales, se vio que se podía evidenciar un déficit de la cognición social y del funcionamiento ejecutivo. Y esto nos da como conclusión que, como tal, el pronóstico de neurodesarrollo de estos pacientes, tanto en el periodo prenatal como en la primera infancia, es muy difícil de predecir. La figura 4.2 corresponde a lo que es la agenesia del cuerpo calloso, en donde la resonancia magnética fetal cerebral en un corte coronal en la imagen A, en un axial en la imagen B, en un C, en un corte sagital en la imagen C, a las 31 semanas de la edad gestacional, muestra la agenesia completa del cuerpo calloso. Las características que encontraron son conocidas, incluyendo lo que es la orientación anterior de los cuernos de los ventrículos laterales y la ventriculomegalia, especialmente de los cuernos posteriores. En la imagen D, E y F podemos ver hallazgos paralelos y remanentes a los que se vieron en las primeras 3 resonancias del mismo paciente que tenía alineamiento de los cuerpos de los ventrículos laterales. En la imagen F, en el corte sagital, podemos ver que hay una anormal radiación de los surcos. En cuanto a ese desarrollo gestacional tardío después de las 31 semanas, se pudo evidenciar que en este caso en particular ocurrió sin anormalidades asociadas del sistema nervioso central, lo que confirma aún más el diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso. Y ya para finalizar, la displasia septóptica es una anomalía de trastornos de la línea media que se caracteriza por hipoplasia del nervio óptico, como podemos ver en la imagen A, hipoplasia del quiasma óptico, como vemos en la imagen B, disfunción pituitaria y, como podemos ver en la imagen C, ausencia del septum pellucidum. La presentación clínica de estos pacientes iba con discapacidad visual en la infancia, que se asociaba a nistagmo congénito y pobre desarrollo visual. Podían tener eso, o podían tener hipopituitarismo, o podían tener la combinación de ambas. Ocasionalmente se pudo evidenciar que algunos bebés solamente tenían el diagnóstico prenatal de ausencia del septum pellucidum y que en el seguimiento postnatal, tanto con oftalmólogo y endocrinólogo, se pudo evidenciar que ya sí se hizo el diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso. Y por último tenemos que también hay algunas causas ambientales y genéticas. Las genéticas están implicadas con los genes HEXX1, OTX2, SOX2 y 3, que son esenciales para el desarrollo de la hipófisis y el cerebro anterior. Bueno, continuando con la charla y ya para finalizar vamos a hablar ahora de las craneosinostosis. Bueno, ¿qué son las craneosinostosis? Bueno, la craneosinostosis es una enfermedad congénita que se caracteriza por el cierre prematuro de una o más suturas del cráneo. Esto hace que se genere una deformidad compensatoria y hay un aumento de la presión intracraniana, produciendo así una alteración en la formación del cerebro y en el desarrollo en general.
Bueno, como recorderis de anatomía, sabemos que los huesos del cráneo están unidos entre sí por las suturas que durante los primeros 2 años de vida van a estar abiertas o no osificadas, esto con el fin de permitir el crecimiento del cerebro y por consiguiente el crecimiento del cráneo. Bueno, y las suturas que tenemos son la coronal, que esta separa el hueso frontal de los huesos parietales, y la sutura metópica, que separa ambos huesos frontales, la sutura sagital, que separa ambos huesos parietales, la lambdoidea, que separa el hueso occipital de los huesos parietales, la lambdoidea, que separa el hueso occipital de los huesos parietales y temporales, la escamosa, que separa el hueso temporal del parietal y el frontal del occipital, y la sutura esfenoidal, que va a separar el hueso esfenoides del frontal y de los huesos de la órbita. De fontanelas sabemos que corresponden al sitio donde se unen los huesos del cráneo. Tenemos 4, son anterior, posterior, esfenoidal y mastoidea. La anterior es la unión entre los huesos frontal y parietales. Esta se cierra entre los 6 y 24 meses de vida. La fontanela posterior es la unión entre los huesos parietales y el occipital. Esta se cierra aproximadamente al 3er mes de vida. La fontanela esfenoidal es la unión entre los huesos frontal, parietal, temporal y esfenoidal, y una vez que se cierra da la estructura que conocemos como uterio. La mastoidea, que es la unión entre los huesos parietal, temporal y occipital, una vez cerrada se convierte en el asterio. Vamos a hablar de los tipos ahora. Estos se van a clasificar según la asociación o no con síndromes genéticos. Está la sindrómica y la no sindrómica. La sindrómica está asociada con síndromes genéticos como lo son el síndrome de Cusson, el de Apert, el de Pfeiffer, el de Jackson-Weiss, entre otros. Lo que todos tienen en común es el cierre temprano de la sutura coronal. De esta no vamos a profundizar mayor cosa. Va a ver que la más frecuente es la no sindrómica simple, y esta va a recibir su nombre según la sutura que se cierre y la forma característica del cráneo. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen que nos muestra el cráneo normal en comparación con los 4 tipos de no sindrómica simple que vamos a ver. Vamos a empezar por la escafocefalia o dolicocefalia. Esta se da por el cierre prematuro de la sutura sagital. Esto va a generar una forma alargada del cráneo. Esta deformidad incluye una desproporción en el largo y ancho del cráneo y va a generar un crecimiento compensatorio en las suturas coronal y metópica, lo que va a producir un abombamiento frontal o un nudo occipital. Así como podemos ver en la imagen, una vista anterior y lateral. Aquí tenemos una vista superior. Siguiendo con la brachicefalia, que se da por el cierre prematuro de la sutura coronal bilateral o de la sutura lambdoidea bilateral. Esto va a generar un cráneo en forma de balón de fútbol americano y genera cambios en la forma de las órbitas y el hueso frontal. Esto los aplana si es de la sutura coronal, y si es de la sutura lambdoidea genera un aplanamiento del hueso occipital y una deformidad compensatoria en ambas mastoides con abombamiento del hueso frontal. Esta deformidad incluye una desproporción en el largo y en el ancho del cráneo, como podemos ver. El crecimiento compensador va a estar en la sutura sagital y metópica. Esto va a producir un abombamiento biparietal o en la sutura metópica, produciendo hipertelorismo. No encontré una imagen que mostrara el hipertelorismo, o sea, una imagen frontal, pero aquí tenemos una imagen de vista superior. Bueno, continuemos con la plagiocefalia. Esta se da por el cierre prematuro de un solo lado de la sutura coronal, sería la forma anterior, o de la sutura lambdoidea, que sería la forma posterior. Bueno, en la anterior va a incluir una desproporción en el largo y ancho del cráneo unilateralmente. El crecimiento compensador va a ocurrir en la sutura sagital y metópica de un solo lado, y la sutura coronal contralateral va a hacer que esto produzca un abombamiento parietal, frontal contralateral, y va a haber una hipoplasia de la órbita por deformidad del ala esfenoidal y del hueso frontal ipsilateral.
Esto en la anterior. En la posterior va también a haber una desproporción del largo y ancho del cráneo unilateralmente, y el crecimiento compensador va a ser, en este caso, en la sutura sagital y en la lambdoidea de un solo lado. La sutura coronal contralateral va a hacer que se produzca un abombamiento parietal y frontal contralateral. Va a haber hipoplasia mastoidea en este caso, equilateral, con descenso del pabellón auricular. Aquí podemos ver del lado izquierdo es leve o moderado, y en el derecho se puede ver más severo. Aquí podemos ver una vista anterior de la fase que produciría. Bueno, continuando con la trigonocefalia, que esta se da por el cierre prematuro de la sutura metópica, lo que genera una hipoplasia y deformidad del hueso frontal, además de la reducción de la distancia intercántrica, que se conoce como hipotelorismo. También va a producir una hipoplasia de arcos orbitarios y estrechamiento bitemporal. El crecimiento compensador va a estar en la sutura coronal y sagital. Aquí podemos ver en la imagen una vista superior y una vista frontal, otra vista frontal del hipotelorismo. Bueno, entonces la craniosynostosis no sindrómica compleja se da por el cierre prematuro de 2 o más suturas del cráneo. Esto va a generar una deformidad mucho más pronunciada y va a haber un mayor aumento en la presión intracraneana. Dependiendo de las suturas que se comprometan, puede haber turricefalia u oxicefalia. De estas imágenes, pues de estas craniosynostosis no pude encontrar imágenes, entonces pues ahí se las queda viendo, lastimosamente. Luego tenemos para diagnóstico y tratamiento, que el diagnóstico se hace con el examen físico. También se ayuda uno con unas imágenes de cráneo que permitan evaluar los huesos. Entre ellos están el rayos X de cráneo simple, AP y lateral, esto buscando una radiopacidad en las suturas, o la tomografía de cráneo simple con reconstrucción 3D, la cual va a buscar identificar la sutura que está afectada por la sinostosis. El tratamiento tiene como objetivo eliminar la sutura cerrada y remodelar la forma del cráneo. Siempre es quirúrgico y dependiendo de la edad del paciente existen diferentes técnicas. Está la corrección asistida por endoscopia, que va a consistir en la suturectomía de la sutura cerrada. No requiere remodelación de la forma del cráneo, porque aún no se presentan compensaciones importantes. Estas se hacen en pacientes entre los 3 y 6 meses de vida. Luego tenemos la corrección por craniectomías, que se realizan en pacientes de 7 meses, dependiendo de la sutura cerrada. Va a requerirse suturectomía más cranioplastia. Aquí tenemos 2 imágenes que nos muestran el antes y el después de la corrección. Vemos que es un cambio bastante drástico. Y bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar en nuestra charla. Nos vemos. Adiós.